Dios. Y Jesús dice de sí mismo, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, cuando yo entiendo todo lo que hizo Jesús, cuando yo realmente entiendo que Jesús murió por mí, por mis pecados, que yo debería haber recibido ese castigo, entiendo que tengo que hacer algo para cambiar eso. Entiendo que tengo que hacer algo para, de alguna manera, devolver algo de lo que Jesús hizo por mí. Cuando yo realmente veo o leo en sus escrituras cómo Jesús era golpeado, cómo Jesús era humillado, siento en mi corazón que estoy en deuda con Él. Entonces lo primero o lo que tratamos de hacer siempre es de entrar en la segunda etapa, que es de santificarnos. Y cuando hablamos de santificarnos y de buscar la santidad, decimos que santo significa ser apartados para Dios. Entonces entiendo que Jesús murió por mí, entiendo que Él sufrió lo que yo tendría que haber sufrido, y yo al sentirme en deuda digo, tengo que buscar agradar a Dios. Tengo que buscar agradar a aquel que me llamó. Tengo que buscar agradar a aquel que cuando nadie me veía, que cuando estaba derrotado, cuando mi pecado era más grande aún, igual que mi dolor, cuando mi corazón estaba vacío, hubo una persona que me miró. Ese fue Jesucristo. Y a través de su Espíritu Santo me hace conocerlo. Entonces, cuando yo entiendo que alcanzo la salvación, entiendo también que tengo que buscar la santidad, apartarme para Dios, dejar todas esas cosas que a Dios no le agradan, dejar todas esas cosas que tienen que ver directamente con mi pecado, con mis faltas, mis transgresiones, y buscar que realmente Dios se agrade de lo que yo estoy haciendo, porque Él murió por mí. Pero de lo que vamos a hablar en esta noche, por eso hacía esta introducción, vamos a hablar de un joven o un varón de Dios, mejor dicho, vamos a hablar de dos varones de Dios que son Pablo y que son Timoteo. Y muchas veces quizás han escuchado esta historia y gracias a Dios en esta casa se habla mucho sobre eso, porque el tercer llamado o el tercer escalón, dijimos primero ser salvos, después ser santos, y el tercer llamado es servirle, es buscar un servicio a Dios. Ya entendí el sacrificio que Él hizo por mí, me estoy santificando para Él y ahora quiero servirle. Y quizás usted o solemos pensar normalmente que el servirle solamente puede ser predicar en una plataforma, puede ser tocar un instrumento, pero vamos a ver la palabra y vamos a ver juntos lo que Pablo le da como deber a Timoteo. Amén. ¿Cuánto les interesa saber cuál es el primer deber que tenemos todos? Amén. Gloria a Dios por eso. En la segunda carta de Timoteo, ¿sí? En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a empezar, así podemos entender bien la historia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, ¿lo tienen ahí? Ahí lo estamos buscando. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta es que Pablo tenía que dar testimonio de Jesucristo. No le estaba diciendo que iba a tener que tocar algún instrumento, no le estaba diciendo que tenía que hacer algo que tenga que ver con involucrar a mucha gente, sino que el deber principal de Timoteo era testificar lo que Jesucristo había hecho. Vamos a leerlo juntos. En el capítulo 1, versículo 3 dice, Pablo le dice a Timoteo en esta carta que está escribiendo, y le escribe de esta manera, diciendo, doy gracias a Dios, al cual sirvo, dice Pablo, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo, a su hijo espiritual. Pablo se encarga en estas cartas de volcar todo lo que él conoce de Dios en su hijo Timoteo, porque quería que Timoteo tenga las mismas experiencias y aún mayores que las que Pablo tuvo con Jesús. Entonces, segunda Timoteo 1:4, dice, deseando verte, estaba con ganas de ver a su hijo espiritual, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Vamos al versículo 5, que quizás sea uno de los más conocidos, dice, trayendo a memoria la fe no fingida. Pablo conocía el corazón de Timoteo. Asimismo, Dios conoce nuestro corazón en esta noche y sabe que aquello que le buscamos estamos hablando de una fe no fingida. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén a eso? La cual habitó primero en tu abuela, en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Y vamos al versículo 6, que es el central y que es el que seguramente habrán escuchado más de una vez, pero vamos a entenderlo y a verlo desde otro punto de vista, donde dice, por lo cual te aconsejo, es un consejo, una exhortación, algo que Pablo
le pide encarecidamente a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, y le dice que avives el fuego de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo, seguramente todos lo hemos escuchado alguna vez. Gracias, Oli. Lo hemos escuchado alguna vez, pero hace unas semanas tuve la bendición de poder compartir, de poder predicar en otra iglesia, una puerta que se abrió para unos jóvenes a través del pastor Damián, en Escobar, donde era una confraternidad de jóvenes. Vinieron jóvenes de Iglesia de Pilar, jóvenes del Viso. Bueno, había jóvenes de toda la zona norte reunidos en aquella noche para recibir una palabra. Y la palabra lo que tenía que ver con el lema, en el capítulo 3, casi al final del capítulo 2, donde Timoteo también le está predicando, le está enseñando a su hijo, y le dice que tiene que presentarse delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ahí es donde empecé a leer y donde empecé a meterme en esta palabra y a buscar. Pero vamos a ir a tres cosas que Pablo trabaja sobre Timoteo en el primer capítulo, en el 1 y el 2. Primero, lo que Pablo le dice es que tiene que avivar el fuego. Yo cuando leí el capítulo, empecé por el capítulo 2, sin leer el 1, directamente al 2, Pablo le empieza a pedir o le empieza a exhortar a su hijo espiritual Timoteo, primero, que sea un buen soldado. En el capítulo 2 dice un buen soldado de Jesucristo. Después le pide que se presente aprobado delante de Dios. Si no hubiéramos leído o si no hubiéramos ido para atrás al comienzo de la carta, podemos entender lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer para poder cumplir con nuestro deber es avivar el fuego. Decirle al que está al lado tuyo, tenemos que avivar el fuego. Dios en este tiempo nos está llamando a avivar el fuego. Yo no sé usted, pero en mi corazón estoy sintiendo que todos juntos debemos avivar nuevamente el fuego del don de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Uno de los peores enemigos que tenemos, los cristianos o los que queremos cumplir con el deber de compartir su palabra, es la frialdad. La frialdad espiritual es algo que nos complica nuestra vida espiritual, es algo con lo cual tenemos que luchar. Entonces me pregunto o me preguntaba mientras leía esto, ¿cómo voy a hacer para ser un buen soldado si estoy frío? No voy a sentir la carga de tener que luchar por el Evangelio. No voy a sentir la carga si estoy frío de poder persistir en las cosas de Dios. Entonces todo en la Biblia y en las cosas de Dios todo tiene su orden y todo tiene su tiempo. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para poder cumplir con mi deber es avivar el fuego de Dios que está en mí. Ahora, cuando hablamos del fuego, estamos hablando del Espíritu Santo que está en nosotros. Estamos hablando de meternos un poco más en la búsqueda de Dios para nuestra vida. Mire, primero Pablo le dice, aviva el fuego que está en ti. En el segundo capítulo le dice, tenés que ser un buen soldado. Y en el capítulo 3 le dice, procura presentarte aprobado. Ahora, ¿qué es procurar? Me preguntaba yo. ¿Procurar es lograr algo? ¿Cuántos me ayudan? A ver, ¿procurar es lograr algo? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí, que procurar es lograr algo? Bien. ¿Y cuántos dicen que procurar es lograr algo? ¿Cuántos dicen que no? Bien, ninguno dice que sí ni que no. Vamos a contarlo juntos entonces. ¿Amén? ¿Cuántos están acá en esta noche? A ver, ¿cuántos creen que procurar es cumplir con algo? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen eso sí? Bien, gracias. ¿Y cuántos creen que procurar no precisamente sea lograr algo? Bien. Procurar significa intentar alcanzar un objetivo. No significa que lo tenía que lograr, sino que lo que le estaba diciendo que procurar era poner toda su pasión, era poner todo su esfuerzo, era poner todo su pensamiento y su vida dedicada a presentarse aprobado delante de Dios. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces yo pensaba que, ¿por qué podría avergonzarse un obrero? Cuando viene su jefe a ver el trabajo que ese obrero hizo, puede avergonzarse por dos motivos. El primero es porque no lo haya hecho. Le dijo, tenés que hacer esta tarea y el obrero no lo hizo. Obviamente cuando venga su jefe a pedir explicaciones,
lógicamente que se va a avergonzar porque no lo hizo. Y la segunda manera de que un obrero pueda avergonzarse, o como uno como obrero pueda avergonzarse, es cuando le den una tarea para hacer, yo sabía cómo hacerlo y sin embargo lo hice mal. Entonces, si uno es un obrero que ya conoce y lo hace mal, cuando venga aquel a cual yo tenga que rendirle cuentas, voy a estar avergonzado de eso. Entonces, en el capítulo 1, lo primero que le dice en el versículo 6 es: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en el 7 dice: porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía. Y esto lo conectamos con lo que más adelante le dice que tiene que ser un buen soldado. Yo no podría imaginarme un soldado que sea cobarde. No podría imaginarme que pongan en la fila de los que tienen que ir a pelear un cobarde diciendo: ahí viene el enemigo, ahí viene el que... y sale corriendo. No me imagino poner dentro de un ejército aquellos que tengan miedo de enfrentar a lo que viene. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego, sabe que ese fuego que tiene en su interior, que es el Espíritu Santo de Dios, por más allá que ese soldado tenga temor, por más allá que ese soldado se vea en inferioridad de condiciones, Pablo conoce el Espíritu Santo de Dios y sabe que la única manera de que Timoteo cumpla con esa función de testificar de Jesucristo es teniendo el fuego en su interior, es teniendo el Espíritu Santo en su interior. La única manera, hermano, de que podamos persistir en las cosas de Dios, la única manera de que podamos avanzar en las cosas de Dios es teniendo el fuego en nuestro interior, es teniendo el Espíritu Santo. Muchas veces nos preguntamos por qué no podemos avanzar. Muchas veces quizás uno se pregunta por qué en cierta área no puede dar un paso para crecer, o siempre quizás damos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Es porque el fuego del Espíritu Santo necesita arder más en nuestro interior. Es porque necesitamos que la presencia de Dios queme todas esas cosas que no sirven nuestras, todas esas cosas que no ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, en cada reunión, en cada oración que nosotros tenemos en nuestra casa, el Espíritu Santo de Dios pueda quemar todo eso para que podamos avanzar y crecer en Dios. Ahora, cuando Timoteo recibe estas palabras de Pablo, yo me imagino lo que él estaba pensando. Le estaba tirando directamente un camión encima. Le dice: tenés que ser un buen soldado, tenés que presentarse como un obrero aprobado. Y Timoteo, con su entusiasmo, como lo tenemos todos, habrá dicho: sí, Pablo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ahora, la pregunta es: ¿cómo le habrá ido Timoteo con estas cosas? Cuando se enfrentó realmente con todo lo que Pablo le anticipaba, ¿cómo le fue? Cuando uno ve la prueba a lo lejos, puede ser que uno pueda subestimar esa prueba, pueda menospreciar y pensar que tranquilamente lo va a superar, pero cuando uno realmente se choca con esa situación, ahí es donde verdaderamente uno conoce cómo reacciona. Muchas veces cuando hablamos de la inseguridad, hablamos de esto, ¿no? Bueno, a mí si me vienen a robar, yo le voy a dar todo, no voy a resistirme al robo. Otro dice: no, yo lo voy a enfrentar. Y después, cuando viene la situación, cada uno reacciona de distinta manera, porque son momentos de crisis. Entonces muchas veces oramos, muchas veces buscamos de Dios y decimos: Dios, yo no te voy a fallar. De hecho, cuando nos bautizamos, decimos: venga lo que venga y pase lo que pase, yo voy a estar ahí. ¿Cuántos dijeron eso? Amén. Entonces, eso lo dijimos en ese momento. Pero cuando vino la situación, tuvimos que enfrentarla y tuvimos que ver si realmente esa crisis demostraba que nosotros íbamos a cumplir con esa palabra, íbamos a cumplir con esa promesa. Y déjeme decirle, hermano, que si en esta noche está acá, es porque está buscando que el Espíritu Santo de Dios arda en su corazón. Si en esta noche ha persistido y se ve en este lugar, seguramente hemos pasado pruebas, todas las hemos tenido, seguramente nos enfrentamos con alguna situación que creíamos que nunca iba a llegar, pero un día nos sorprende alguna noticia, un llamado, pero sin embargo hay que darle gloria a Dios, porque en esta noche estamos acá buscando su nombre y buscando su presencia. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Y le dicen: gracias, Espíritu Santo, porque estuviste en ese momento. Estuviste en ese momento. Amén. Quizás hubo un tiempo de frialdad, hubo un tiempo donde no sentíamos la presencia de Dios,
donde orábamos y buscábamos, tratábamos de buscar, pero no sentíamos la conexión con Dios. Y hoy en esta noche tomamos una decisión, usted y yo tomamos una decisión. La decisión de no quedarnos en casa y venir a buscar algo nuevo a la cosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La decisión de no quedarnos quizás con la familia o visitando a alguien o algunos llegando a un cumpleaños ya a media hora antes que termine, como en mi caso hoy, que es un cumpleaños de 9 a 12. Bueno, llegaré 12 menos 10, me llevo la bolsita y me voy. No hay problema. Uno sabe que cuando está sirviendo a Dios o la prioridad nuestra es que ese fuego arda en nosotros. Ahora, cuando yo elijo por otras cosas, esa llama y ese fuego empieza a apagarse. Si yo no alimento ese fuego empieza a bajar. Y es cuando me cuesta venir. Y es cuando me cuesta buscar de Dios. Porque quizás en mi vida estoy dando más lugar a otras cosas que apagan mi fuego y no tanto a esas cosas que avivan esa llama. Entonces, el consejo de Pablo es tan sabio y es tan valorado, no en el momento, obviamente, como cuando yo ya no soy tan joven, pero estoy un poco en el medio, pero siempre que viene alguno que tiene más edad que uno, nos dice, mirá, si yo tuviera tu edad, haría tal cosa. O otro que te dice, yo a tu edad ya hacía X cosa. Siempre es algo increíble. Y uno dice, bueno, no sé qué poder decirte en este caso, pero me alegro. Pero siempre el que nos aconseja es como que nos está dando un consejo y nos dice, mirá que, o nuestros padres también me dicen, mirá que si vas por ahí, te vas a equivocar. Y uno en su juventud dice, no, olvídate, por ahí no pasa nada. Por ahí va el camino, ya está allanado, está todo limpio, no me voy a chocar con ninguna pared. Y encara el camino como aquel que conoce. Y a los 2 kilómetros ya se está chocando con un paredón de frente, con un tren que viene del otro costado y un camión de atrás, como para terminar de cerrar ese consejo. Y uno hoy dice, esto me lo dijeron y yo no lo quise escuchar. Cuando nuestro líder, en nuestro caso cuando nuestro pastor nos dice, tenés que hacer de esta manera, uno muchas veces obedece eso y otras veces, bueno, trata de no. Vamos a ser sinceros, parece que estamos siendo en vivo, pastor, para que no están viendo. Pero uno siempre obedece lo que el pastor dice. Ahora, cortame la cámara. Y muchas veces, ¿estamos al aire? No. Y muchas veces, esto se llama un sincericidio. Un sincericidio cuando uno es demasiado sincero. Uno se equivoca y dice, el pastor tenía razón. Déjeme decirle en mi experiencia personal, podríamos decir en nuestra experiencia personal, el 112% de las veces el pastor tenía razón. Yo no sé por qué no es a mí aplaude, se ve que para otros también. Y uno dice, tenía razón, pero algunos no lo quieren reconocer, ¿no? Y otras que tienen razón siempre, ¿quiénes son? Nuestras esposas. Hablo de la mía, por ejemplo. Pero uno nunca va a reconocer que tenía razón. Y no va a decir, mi amor, tenías razón. Jamás vamos a decir eso. No lo vamos a decir, pero indirectamente uno se enoja porque tiene razón. Pero bueno, son cosas que nos van pasando. Entonces, Timoteo habrá dicho, Pablo tenía razón. Necesito del fuego del Espíritu. Timoteo habrá dicho, Pablo me dijo que iba a tener persecuciones. Y Timoteo se encontró con las persecuciones. Y seguramente se acordaba de ese padre espiritual que fue Pablo, que volcó todo en él. Y Timoteo habrá pensado, ¿por qué no aproveché más el tiempo con Pablo? Los discípulos que estuvieron con Jesús se habrán cansado de decir, Jesús tenía razón. ¿Cómo puede ser que estuvimos con Jesús y no aprovechamos ese tiempo, sino que preguntábamos pavadas? Jesús nos decía, quédense a orar un ratito y nos tirábamos a dormir. Jesús decía, vamos para allá y nosotros queríamos ir para el otro lado. Los discípulos habrán pensado eso, como muchas veces nosotros lo pensamos. Ahora, cuando hablamos de una frialdad espiritual, que es todo lo contrario a ese avivamiento del espíritu, si vamos a la definición concreta del frío, así que es el frío, es lo más fácil de explicar que hay, pero lo científico o lo que se dice realmente del significado de esa palabra es que está por debajo de la temperatura que tiene que estar. Cuando estamos hablando de algo frío, está por debajo de lo que debería estar o lo que le es conveniente estar a una persona, a un objeto, a lo que sea. Cuando hablamos de frialdad espiritual, es algo que nosotros tenemos que
luchar, porque la frialdad espiritual nos va a llevar a tolerar, como dice su palabra, ciertas cosas a nuestro alrededor como si nada pasara. Cuando uno está frío es alguien apático, alguien que pasa algo a su alrededor y no le interesa, no le genera ningún tipo de interés. Pasa algo a su alrededor y esa persona no se enoja. Cuando hablamos de enojar no estamos hablando de que quizás hay una crítica, hay una palabra que no tiene que haber, pero como uno está frío espiritualmente, no pasa nada. Entonces, creo que Dios nos está llamando en este tiempo a avivar nuestro fuego para que la frialdad espiritual no nos gane y no entremos en críticas, no entremos en contiendas, no entremos en cosas que dividen nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestra casa, que dividen el cuerpo de Jesús, sino que el calor del Espíritu Santo lo único que va a hacer es traer beneficios a nuestra vida espiritual. El avivamiento en una casa, en una iglesia, lo único que va a traer es que esa casa se multiplique, es que las tareas que cada uno de nosotros hacemos en este lugar traiga bendición a la casa y bendición a otros hermanos. Pero cuando yo estoy frío, nada de lo que pasa alrededor me interesa. Está predicando alguien, como yo estoy frío, pienso que su palabra no me va a hablar, lo que dijo muy bien explicado, hermoso, pero no me llegó. Lo que hemos vivido hace un tiempo, esa administración, esa visitación del Espíritu Santo, como estoy frío, nada, no sentí absolutamente nada. Y veo que el de al lado se está aprendiendo, está orando, hablando en lengua, está recibiendo de Dios, está siendo sanado, y por casa, nada. Es porque la frialdad espiritual le está ganando a mi corazón. Es porque la frialdad espiritual no me incentiva a servir. La frialdad espiritual no me incentiva a ver lo bueno en mi hermano, sino que solamente me invita a mirar los errores de mi hermano, como si yo no tuviera ninguno por cual mejorar. Entonces, cuando un equipo crece, cuando un grupo de personas que tienen un mismo fin y un mismo objetivo crece, es cuando esas personas comparten un pensamiento o una idea. En este caso nosotros pertenecemos a esta iglesia. Nuestros pastores son el pastor Héctor Picuar y la pastora Graciela. Entonces nosotros como hijos de la casa tenemos que ir detrás de la visión que Dios puso en ellos. Nosotros podemos pensar igual, parecido o distinto, pero si uno se sujeta al pastorado de estos dos hermosos pastores que tenemos, nosotros tenemos que ir en pos de eso y buscar que el Espíritu Santo nos una a todos en un mismo espíritu para ir detrás de esa visión. Ahora, ¿cuál es la visión de esta casa? Sabemos que la visión es multiplicarnos, ganar personas, no por el número, sino porque tenemos este deber, este mismo deber que tenía Timoteo de llevar la palabra de Dios a otras personas. Personas que estaban como vos antes de conocer a Dios. Personas que están hoy entristecidas, personas que hoy están atadas en vicio, personas que hoy están perdidas, que no van a alcanzar la salvación si no se acercan a Dios. Nosotros hoy estamos buscando de su presencia. Pero ¿cuántas personas se están necesitando afuera? Por eso el evento del 20 de junio, por eso cada esfuerzo en la carpa, por eso los encuentros como el de la semana pasada, los varones, y hoy hay casi 90 mujeres que están teniendo un encuentro personal con el Señor. La visión de esta casa es llegar a las personas, que esas personas sanen su corazón y que luego puedan multiplicarse en otras personas. Ahora, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos que hacer? ¿Ir a vender pochoclos? No. Tenemos que hacer exactamente la misma visión que nuestros padres nos están marcando. Entonces Pablo le dice todo esto a Timoteo, y Pablo en sus últimos tiempos, fíjense que hasta cuando recuerda a Timoteo está llorando, porque sabe que Pablo está agotando sus últimas fichas. Pablo se está quedando ya sin tiempo. Pablo sabe que en cualquier momento sus días en la tierra se iban a terminar. Y quizás ponía en la figura de Timoteo una nueva oportunidad. Y Pablo pensaba, ¿qué oportunidad que tiene Timoteo de servir a Dios? ¿Qué oportunidad tiene este joven de poder hacer cosas que hasta quizás yo no pude lograr o hasta superar las cosas que Pablo hizo? Por eso Pablo trabaja con Timoteo. Por eso Pablo vuelca todo lo que sabe, porque hay una nueva oportunidad en Timoteo. Ahora, nosotros recibimos esa palabra y nosotros mismos tenemos que darle otra oportunidad a otras personas.
a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros. Entonces, cuando la palabra, este versículo cierra, dice, sino que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es lo que nos va a hacer persistir ante la prueba, es lo que nos va a hacer pasar cada situación aún en el tiempo, porque antes de tomar una decisión incorrecta y de tirar todo por la borda, vamos a decir, vamos a pensar y vamos a decir, ¿qué es lo que prefiero? ¿Empezar de vuelta? ¿Volver atrás al mundo donde estaba perdido? ¿O superar esto, ponérmela en las manos de Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer? Y sé que Dios siempre me va a sacar de cualquier situación y de cualquier pozo. Muchas veces entramos en pozos, en problemas, no por Dios, sino por decisiones nuestras o por falta de obediencia nuestra. Entonces, vamos al capítulo 2, al versículo 15, ¿sí? Capítulo 2, versículo 15. Timoteo sigue trabajando y vamos ya a entrar en otro nivel, porque ya el fuego en Timoteo estaba avivado, o por lo menos es lo que estaba intentando Pablo. Entonces dice, procura con diligencia, le vuelve a decir Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y el 17, escuche esto porque hay dos palabras muy importantes. Dice, y su palabra, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Va a decir, ¿quiénes son, no? No son una salsa, Fileto, no son, porque seguramente uno está pensando, ya a la hora de comer, ¿qué será esto? No es ninguna comida, sino que, lamentablemente, son dos hermanos que lo que hacían era llevar una palabra que era contraria a lo que Jesús, o mejor dicho Pablo, estaba implantando en esas iglesias. Y hubo dos palabras que me llamaron la atención, y las tengo acá. La primera, y cuando dice que no se avergüence de predicar y que no tiene de qué avergonzarse, la palabra vergüenza la conocemos, la hablamos, es una palabra casi común y tradicional dentro de nuestro vocabulario, la decimos todo el tiempo. Ahora, mañana dicen, bueno, mañana el pastor no viene, tiene que hacer un viaje con la pastora, está en el encuentro, Damián no puede venir, está a punto de ser papá, justo, bueno, yo no puedo venir, me tengo que ir a hacer otra situación, no hay nadie. Tiene que predicar un hermano. Le dice, hermano, ¿te animás a predicar mañana? En algunos casos la respuesta será sí, voy a hacerlo, lo voy a hacer, me animo. Pero en el 95% de los casos, muchos podrían decir no. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. ¿Te animás a salir a predicar a la plaza y repartir tratados y gritar el nombre? No, porque me da vergüenza. Hermano, cantás muy bien, ¿te animás a ordenarte y a ponerte a cantar para Dios? No, me da vergüenza, canto en la ducha. Y la respuesta vergüenza, ¿quién no canta en la ducha? Yo canto en la ducha, canto espectacular. Me hicieron perder. Y mi hija es mi mejor fanática. Entonces cuando te dicen, Yoli, ¿te animás? Tenemos vergüenza. Ahora, ¿qué quiere decir vergüenza? La vergüenza es algo que nos frena. Y digo, ¿qué es la vergüenza? Muchas veces hablamos con los jóvenes, no, me da vergüenza. Escuche lo que quiere decir. La vergüenza es un sentimiento, ¿sí? Dice, es un sentimiento de pérdida de dignidad. O sea, la persona que tiene vergüenza, detrás de esa vergüenza uno se siente indigno de hacer algo, no se siente digno o preparado para hacer una cosa. Pero escuche esto, ¿por qué es causada la vergüenza? Por una falta que uno cometió, por un error, por una equivocación que uno cometió, entonces no lo quiere volver a hacer porque le da vergüenza volver a equivocarse. Algunos insistimos. Lo segundo es una humillación que esa persona recibió cuando intentó hacer algo, cuando se animó a hacer algo, otro vino y lo humilló, ¿no? Qué mal que lo haces, lo hizo pasar un mal momento. Y la tercera es que recibió un insulto o recibió algo, una palabra que lo frenó. Entonces, detrás de la vergüenza se esconden todas estas cosas. Un error que hicimos, nos equivocamos. ¿Quién no se equivocó? Mejor dicho, ¿quién no se equivoca constantemente? Yo soy el primero. ¿Quién no recibió alguna vez una humillación por lo que hizo y alguien se rió, se burló de lo que uno hizo y uno pensaba que lo estaba haciendo bien, puso su mejor entusiasmo, y la persona se le rió? A mí me ha pasado. Y hemos recibido
una descalificación de otros. Entonces, cuando yo quiero hacer algo que desafía mis límites, cuando Dios me llama a predicarle a otro, tengo vergüenza. Le voy a predicar a mi compañero y digo, no, ¿qué va a pensar? Cuando tengo que hacer radio, digo, no, ¿cómo voy a hacer radio si no soy locutor? ¿Qué? Voy a decir cualquier cosa, se van a reír de mí del otro lado. Uno siempre imagina esas cosas. Y para conectarlo con la otra palabra, que es una palabra que tiene que ver con algo, con la salud y demás, dice que carcomerá como gangrena. Escuche lo que es gangrena, por favor. Dice, es la muerte de tejidos orgánicos, de células, que se produce por la falta de circulación sanguínea, o sea, donde la sangre no pasa, por ahí se forma eso, o la infección de una herida que no fue curada. Cuando una persona pasa tiempo postrada en su cama, alguna parte de su cuerpo que está apoyada, y esto lo vemos muy comúnmente, se forma en ese sector de su cuerpo una gangrena donde empieza a lastimarse ese lugar. Y al no mover esa parte del cuerpo, esas células empiezan a morir. La sangre no pasa por ese lugar, no circula, y las células empiezan a necesitar esa sangre y mueren. Hay heridas que no se curan y que empiezan a hacerse cada vez más grandes porque la infección empieza a crecer, porque esa infección no fue curada. Entonces pienso y digo, qué hermosa que es la palabra porque no tira términos porque sí. Dice, bueno, vamos a poner la palabra gangrena acá por ponerla que queda bien. Fíjese que la gangrena puede ser algo en nuestra vida espiritual donde todavía la sangre de Jesucristo no sanó ese área. Donde quizás hay una herida que todavía no fue sanada en nuestro interior o en el interior de otras personas y no podemos avanzar o no podemos dar un paso porque esa infección va creciendo y yo quiero avanzar, quiero crecer, pero hay una herida que todavía no fue sanada en mí. Hay un área de mi vida, sea la económica, sea un área de la salud, sea un área de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra parte amorosa, no sé, cualquier área sea donde Dios puede trabajar, quizás en nuestro pasado. Entonces conectemos todo desde el principio. Venimos al Señor con una herida en nuestro corazón. Dios la sana, nos llama a su salvación, nos perdona nuestros pecados. Pero queda en nuestro interior algo sin sanar. Entonces cuando Dios nos llama a su servicio, al tercer nivel, a su servicio, nosotros no encaramos el servicio, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque o tenemos vergüenza y hay algo en nuestro corazón que todavía no se sanó y no pudimos romper con eso. O la segunda opción es que hay algo en nuestro interior que está cada vez creciendo y tomando el lugar que Dios debería tomar. Y ahí es donde entra la frialdad espiritual. Conocemos hermanos que han pasado muchos años, mucho tiempo en el Señor, pero sin embargo hay altibajos en su vida espiritual. Ahora, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene complicaciones? Pero decimos, y la palabra nos enseña, que la única manera de sobrepasar esa herida, la única manera de curar eso de una vez, es dejar que el fuego del Espíritu Santo es el que queme eso y arda en nuestro interior. Entonces fíjese cómo todo va conectándose y Pablo suelta sobre Timoteo esto, que es tremendo, y le dice, Timoteo, tenés que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti, para que todas estas cosas que quieran frenarte, para que cuando quiera venir la frialdad a tu corazón y quiera frenarte y vuelvas atrás, y te aburras y te canses y quieras volver atrás, el fuego de Dios es el que te va a mantener vivo. Y el mantenerse vivo es mantenerse en movimiento. Una persona que está viva siente, ama, respira, sueña, intenta, se equivoca, aprende. Una persona que está viva es una persona que tiene sueños y ganas de intentar cosas. Y afuera lo intentamos. Yo lo intenté afuera. ¿Quiere que le diga? No logré nada. Lo intenté con el Espíritu Santo. No logré mucho. Pero sí siento que Dios es el que me capacita para hacer ciertas cosas que antes no podía hacer. Después de 8 años, le cuento algo que tiene que ver con mi testimonio, después de 8 años, casi 9 años, volví el viernes para hacerme un estudio que tiene que ver con una operación que tuve. Y hablé con mi mamá y una de mis hermanas, que fueron las que estuvieron momentos antes, estuvieron todos, pero cuando se habló con el cirujano solamente estuvo mi hermana y mi mamá, porque yo era menor, no podía firmar la autorización para que me operen. Entonces, no sabía, me di cuenta el otro día, después de 11 años de la operación, que había cosas que yo no sabía de mi operación. Entonces, cuando me voy a hacer este estudio,
que es una resonancia donde te meten adentro de un tubo casi una hora. Es una belleza ese estudio. Un tubo cerrado, 1 hora ahí, te hacen tomar un mate cocido. Me dijo, tomate un mate cocido. Se pensó que tenía 5 años, ya sabía que era un contraste para que se vea. Y un detalle, no me habían dicho que vaya en ayunas. Entonces, bueno, empezó a sacar fotos por la máquina. Me dice, Norberto, pues mi nombre es Norberto, lo confieso, ya está sanado eso, pero mi nombre es Norberto. Todos me dicen Gabriel, pero bueno. Norberto, acá por el audífono, me dice, ¿usted desayunó? Sí, desayuné. No le dijeron que, no me dijeron. Yo pregunté 2 veces, me imaginé. El problema es lo que desayuné. Usted sabe que a mí el mate no me gusta. Entonces tuve que esperar como 2 horas hasta que me atiendan. Dije, bueno, ¿y qué tomé? Lo de siempre, una Sindor. Claro, Sindor de chocolate. Me dice, ¿y comió algo? Sí, 2 facturas. Entonces obviamente que no se veía muy bien el estudio, pero sin embargo salió bien, yo le quedé tranquila. Entonces, claro, entre el contraste, la Sindor, las 2 facturas, el tipo habrá visto a Godzilla dentro, no sé qué. Entonces, yo necesito, digo, bueno, ¿qué hago? Sacame el tubo, si no sirve, sacame en otro día, ya hay como media hora encima. Bueno, me dan los resultados el doctor, ¿sí? Voy a decirle doctor por respeto, porque justo me acompañó Rocío para ser de testigo. Cuando me entrega los estudios, le digo, ¿todo bien? Sí, todo en orden, todo bien, todo perfecto. Me dice, ¿tomas algo para el colesterol? Dije, pará, tengo 29, tengo colesterol, estoy complicado. No tomo nada. Ah, bueno. Me dice, ¿diabetes? ¿Toma algo? No me tengo colesterol, diabetes, todo junto. No tomo nada. Me dice, para la hipertensión arterial, no, pará, me va a mandar directamente. ¿Quién lo mandó a este muchacho? ¿Usted estudió bien el libro de medicina? Y yo pregunto, bueno, no tomo nada, pero ¿tengo algún valor? No, está todo perfecto. Le iba a decir, ¿para qué me preguntás? Bueno, fueron 3 segundos, ¿viste? Donde el corazón quedó ahí, tuc, colesterol, todo me tiró. Y le digo, como el caso fue muy llamativo, el caso de la operación, donde a mí me operan y me sacan un tumor bastante grande de la panza, entonces, bueno, lo estudiaron y demás. Entonces, haciéndome el distinto, ¿no es cierto? Le digo, doctor, ¿por qué tardó? Le digo, ¿se sorprendió con el caso? Como, viste, uno haciéndose el canchero. Me dice, no, nos quedamos sorprendidos por la cantidad de grasa que tiene en la panza. Bueno, listo, doctor. Le digo, doctor, gracias por todo, la verdad que ha sido un placer, me fui. Estoy pensando si hacerle una denuncia o no sé. Es verdad, ¿eh? Rocío se fue, por supuesto, porque... Le decía, doctor, usted... Bueno, nada, no le dije nada. Le digo, bueno, gracias, doctor, me fui, no quería escuchar más nada. Sí, claramente. Entonces, el doctor tiró un diagnóstico, medio por tirar algo, se reía. Tampoco era Brad Pitt el doctor. Usted quiere que me entienda, que el que me lo decía pensaba, no importa, no viene al caso. Entonces el doctor ve ese diagnóstico y cuando, más allá de la risa, vamos en el auto y uno lee el estudio médico como si entendiera algo, ¿viste? O sea, todas las palabras, no hay ninguna anomalía en el hipotren, no sé qué, todas palabras súper complejas. Íbamos leyendo el auto y nos íbamos riendo de que todo lo que decía es que no había ninguna anomalía. Después capaz que decía cualquier cosa, pero uno siempre lee el estudio, está mal eso, no hay que leerlo. Pero uno como que ya sabe, dice, esto entiende. La conclusión de todo esto es que hace 8 o 9 años que no me hacía ningún estudio y el estudio dio mejor que cuando salí de la operación. Entonces daba gloria a Dios por eso y con esto voy a, donde vaya algún asado o algo, voy a ir con este resultado médico. Me dice, bueno, podés comer, acá está el resultado, que es una dieta que dio resultado, ¿sí? Una dieta sin restricciones. Lo único que trae es que el doctor te va a decir que está un poquito de grasa, pero nada más, es un momento que él te lo dice y ya está. Pero avalando esa dieta, voy a ir con ese estudio. Entonces, volviendo a todo esto, pensaba, qué grande que, en mi caso, fue, o es, mejor dicho, el Señor. Cuando salí del estudio, me llama el pastor Damián, justo tenemos el encuentro de varones, me llama el pastor Picuar, me llama Fer, había que hacer un montón de cosas. Yo no encontraba la camioneta. La había dejado 2 cuadras, pero era una para allá y una para allá. El tema, ¿dónde? Tuve 2 cuadras, bueno, estuve como 15 minutos buscando la camioneta, decir que mide como 2 metros, la pude ver, y estoy pensando en ponerle algo como algún ruido y que me lleve hasta donde está la camioneta. Salí muy mareado de ese estudio, salí muy mal, hasta que me recompuse, volví y pensé en todas esas cosas. Y le contaba esto a mi mamá y mi hermana porque hablé con ellos, porque el médico me empieza a preguntar, ¿te hicieron esto? ¿Te hicieron lo otro? Yo no sabía absolutamente nada de lo que tenía. Me dice, ¿tenés clip? No sé, doctor. Pero si no sabe usted que es doctor, el tipo no me operó, no tiene por qué saber. Pero cosas que no sabía y
recuerdos que Dios borró de mi mente, de mi corazón. Momentos donde me enteré después de 11 años que hubo una enfermera que se equivocó de medicamento para el de la cama de al lado, me lo dio a mí, casi me despido y bueno, obviamente la suspendieron. Entonces me enteré cosas que no sabía o que quizás sabía y Dios había borrado. Entonces 11 años después veo a mi esposa, veo a mi hija, veo a mi familia, veo amigos, hermanos y digo, Dios ha sido bueno. Este es mi caso, esta es mi historia, mi vida, mi testimonio. Y usted seguramente tenga el suyo y puede pensar igual que yo, por eso estamos acá, y decir, Dios ha sido bueno conmigo. Quizás demasiado. Quizás Dios en este tiempo nos bendijo con cosas que ni siquiera nosotros teníamos en nuestros planes. Dios te dio oportunidades que nunca nadie te dio. Dios te dio lugares que nunca nadie había pensado en darte. Dios te sacó de ese lugar de perdedor o nos sacó de ese lugar de perdedor y por su palabra dice que nosotros no somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Ese mismo Dios que me salvó a mí es el mismo que en esta noche está abriendo sus brazos para la hermana que vino por primera vez, para los hermanos que están mirando por internet, para los que están escuchando la radio también, para los que no conocen de Dios. Y ese mismo Dios que me salvó a mí es el mismo que seguramente ha hecho algo hermoso en tu vida, como lo está haciendo en la vida de la hermana también que hoy recibió esa sanidad, esa paz en su corazón. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Estos 12 años que pasaron después de la operación, para mí son un regalo y los que vengan. Y no es un regalo así nomás, sino que es un regalo que viene acompañado de un montón de cosas que solamente Dios tenía pensada para mi vida. Quizás no sea la vida perfecta, quizás no tendré todas esas cosas que uno quiere tener, pero tengo algo que usted tiene, que yo tengo y que otros no tienen, que es paz en mi corazón, que es saber que cuando mis días se terminen, no sé cuándo será, saber que tengo un lugar donde voy a ir, saber que si busco la santidad, si busco servirle, si busco que ese fuego en mi corazón esté, sé que ese Dios misericordioso podrá perdonarme de mis pecados y podrá permitirme pasar una eternidad con Él. Ahora hay otras personas que no tienen esa esperanza. Así estábamos nosotros. Entonces cuando Pablo le habla a Timoteo, le está hablando de otra manera, pero estas mismas cosas. Timoteo, tenés que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. El don es para usar y el don funciona cuando uno está en el fuego. El don que vos tenés y que yo tengo no funciona cuando estamos fríos, cuando estamos alejados, cuando no buscamos de Dios. Entonces, este tiempo y lo que queda de este año, Dios nos está poniendo frente a grandes desafíos, como casa, como iglesia, y cada uno en su vida personal, quizás en desafíos laborales, en desafíos familiares, en desafíos de crecimiento, desafío de cosas espirituales donde estamos estudiando los módulos, quizás está estudiando los módulos, quizás los está enseñando, está en célula y quizás sea una oportunidad para hacer radio. Hay un montón de cosas que Dios tiene preparadas para su servicio, pero nada de eso podemos hacer, no vamos a poder ser un buen soldado si no tenemos su fuego, no vamos a poder ser un obrero aprobado si no tenemos su fuego. Por eso está en el capítulo 1 y no en el 3, porque antes de que Timoteo emprenda estas cosas, necesitaba avivar el fuego. Hermano, yo voy a intentar avivar el fuego en mi corazón. Te invito a que puedas sumarte también a avivar el fuego en tu corazón. Te invito a que esta palabra también se meta en tu corazón como se metió en el mío y que juntos podamos avivar el fuego aún más y está vivo aún más. Por eso no dice que está apagado, sino que dice avivar, hacerlo crecer. No quiere decir que no hay fuego, sino que un fuego hay. Bueno, hay que hacerlo crecer juntos. Hay cosas para hacer, hay desafíos por alcanzar, pero solo no se puede. Nuestros pastores nos están dando oportunidad de poder servirle. Sería grato de nuestra parte poder responderle con fidelidad, con servicio, con retribuciones que tengan que ver con satisfacciones para ellos también. Amén. Así que en esta noche yo lo quiero invitar a que se ponga de pie y que la última...